Rodrigo Parra, analista de datos, y le pido de plano, saludándolo, cuál es su opinión respecto a estas restricciones. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fátima, gracias por la invitación. Sobre estas medidas, bueno, personalmente me parecen adecuadas, y es que no queremos repetir en parte el efecto directo o indirecto de las fiestas de fin de año que tuvimos en los meses desde noviembre y diciembre, que generaron un pico en la curva de casos y de fallecidos durante todo enero y febrero. Entonces, esto se evitó los festivos de fiestas patrias el año pasado, y me parece, como repito, una buena medida que se aplique en Semana Santa también. De acuerdo, ¿podríamos analizar el impacto, por ejemplo, versus las restricciones que se tomaron en Navidad y Año Nuevo, si realmente estas sirvieron y también si fueron respetadas por otro lado? Bueno, en Navidad y Año Nuevo no hubo ninguna restricción. Estas recién se adoptaron a finales de enero, que aplicaron desde febrero, mejor dicho. Y lo que veíamos es que ya la curva de positividad, fallecidos, venía aumentando desde la primera semana de diciembre. Esto se terminó de despegar en las 2 últimas semanas de enero, y como sabemos, febrero fue el peor mes en lo que va de la pandemia. Sí. Entonces ya estamos en un escenario que hemos estado en ligeros descensos, desacelerando, todavía no es algo sostenible, y me parece adecuado que pongamos medidas para que eso no vuelva a crecer. Sí, hubieron algunas restricciones, pero eran bastante más suaves, ¿no? La restricción, por ejemplo, del uso del vehículo particular, y finalmente algunas personas lo que hicieron fue el 23 salir de sus casas, ¿no? Irse a donde iban a realizar la reunión familiar o la fiesta, y de allí que quizá no hubo, digamos, el impacto que se esperaba de las restricciones en salida de las familias y los amigos. Ahora estas son un poco más rigurosas, pero claro, no pueden ser tan rígidas en el sentido de que las personas tienen que seguir trabajando, sobre todo los que trabajan en algunas actividades esenciales. Por favor, señor Parra, para analizar el tema de la ola de contagios, ¿no? Hace unos días nos decía que estábamos bajando en torno a los casos de fallecidos, pero el último reporte habla de 183, y ya noto en las gráficas que usted envía que, por ejemplo, la PCR está bajando 13.5%, pero la positividad, en cambio, en prueba rápida sube 15%, prueba de antígenos sube 11.5%. ¿Cómo entender que en la prueba más importante, digamos, más fiable, estemos bajando, pero en otras, estemos bajando, sí, y en las otras estemos subiendo? Bueno, respecto al antígeno, que ha tenido un ligero incremento, estamos en promedio aún en un 10%, y se ha mantenido así las últimas semanas. Estamos aumentando en decimales, en puntos decimales, y estamos fluctuando en valores netos diarios entre 10 y 12%, que todavía no es un gran crecimiento. Esperamos que de alguna manera se sostenga y luego vuelva a descender. En el caso de las pruebas moleculares sí hay un descenso, y digamos, se está sosteniendo desde el mes de febrero, que tuvimos un 21%, ya estamos alcanzando un 14.8 al día de hoy en promedio. Estas ambas pruebas, tanto las moleculares y las antígenos, son las que se están usando en mayor proporción, y bueno, lamentablemente al día de hoy son las únicas que nos dan un escenario esperanzador, porque bueno, como tú bien dijiste, los fallecidos están aumentando nuevamente. Las hospitalizaciones que estaban disminuyendo se están manteniendo, ya no están bajando, y la ocupación UCI, como sabemos, sigue al 100%. Claro, a ver, me permití hacer una especie de interpretación, porque se supone que las moleculares te dan un resultado al día, ¿no? Y quizá estamos hablando de que al día de hoy sí que estamos bajando, y de pronto, no sé, allí por eso la que no corresponda, ¿no?, con las pruebas de antígenos, y por eso le preguntaba qué es lo que estaría sucediendo. ¿Será que es porque las moleculares se aplican en mayor medida en Lima y Callao, que es donde quizá ya estamos viendo un resultado de las restricciones? Es una hipótesis válida, sí. Como bien dices, la mayoría de pruebas moleculares se aplica en Lima, Arequipa puntualmente, y alguna que otra región de la costa. Las de antígeno, que son las que finalmente sustituyeron a las pruebas rápidas a nivel nacional, son las que están mostrando ligeros ascensos, y habría que ver puntualmente dónde se está generando. Sin embargo, si medimos Lima junto con otros indicadores, ya desde hace un mes la curva de fallecidos en Lima puntualmente pues no tiene un descenso sostenido, se está manteniendo por encima del pico de la primera ola. Entonces
no termina de sostenerse esta hipótesis de que el escenario en Lima esté mejorando, porque solo vemos que la positividad esté bajando, pero todos los demás indicadores se están manteniendo. De acuerdo, tenemos ahí unas gráficas, no sé si usted está también observándolas, la de las pruebas diarias moleculares, ¿no? Hubo una bajada y después ahora está subiendo, pero hay otra imagen importante que habla de los fallecidos. Estaba en rojo, me parece, las líneas, ahí está, fallecidos diarios media móvil según Minsa, sala situacional. Y vemos que empezó a bajar y luego vuelve a subir. Entonces, esto... A ver, usted analiza, y eso es lo importante de hablar con usted, que analiza las cifras región por región también, ¿no? Y lo que hablábamos es que las olas de la enfermedad no se desarrollan de forma homogénea en todo el país. Y mientras que podemos estar bajando en aquellos que estuvieron con riesgo extremo, con cuarentenas, con mayor restricción en los toques de queda, etcétera, puede que en las otras regiones donde había un riesgo alto, riesgo muy alto, es donde están incrementando entonces esa curva y por eso ya no estamos en bajada. Sí, definitivamente lo que estamos viendo ahora es una curva general a nivel nacional, pero sabemos que cada región tiene su propia ola o su propia curva en este caso. Y lamentablemente en las últimas semanas, si bien eran pocas las regiones, hablamos puntualmente de Cajamarca, Sí. Ayacucho, Cusco, que mostraban algún ascenso junto con Lima, se han sumado a estas también Callao, que ya viene con una semana en ascenso de curva de fallecidos, también está Tumbes, Piura, Ucayali, incluso San Martín, que ha estado en niveles muy bajos después de la primera ola y se mantuvo en esos niveles, Sí. ya está mostrando ligeros ascensos. Entonces, ya está, esa sumatoria de regiones lamentablemente hacen que la curva nacional se esté sosteniendo, no termine de crecer. Ya tienes ligeros aumentos esta semana puntualmente, pero ya el descenso que veníamos viendo se esté cortando. Lamentablemente. Ahora, ¿cuándo tendremos por fin esta coincidencia, o por lo menos más cercanía, entre el registrado de fallecidos que nos ofrece el Minsa en la sala situacional y el de SINADEF? Aquí veo que tenía 183 según el último reporte de hace 24 horas, 183 Minsa, pero SINADEF 609. Es una cifra bastante diferente. Sí, sí, bueno, los 183 son confirmados con algún tipo de prueba Sí. y los 609 son confirmados, sospechosos y probables. Y esta cifra, la del SINADEF, digamos, se está sosteniendo también, mostró un apreciable descenso en la primera semana de marzo junto con otros indicadores. Lamentablemente, a partir de la segunda semana son varios indicadores que te comentaba que ya se truncó ese descenso y se está manteniendo y en algunos casos puntuales incluso aumentando un poco. Ahora, en la sala situacional, ¿verdad?, que publica además un resumen a través de las redes sociales del Ministerio de Salud, hay un detalle importante y es también necesario que usted explique sobre ello. Alta hospitalaria, 145 personas, ¿no? Un número a nivel nacional. Fallecidos, 183. Es decir, lamentablemente mueren más personas de la cantidad que tenemos registrados como altas hospitalarias, ¿no? De los que están internados, es decir, de los que entran, más personas fallecen de las que se recuperan. ¿Esto ha sido una constante en todo este año de pandemia? Lamentablemente esto varía. Hay que aclarar que las altas hospitalarias son muy distintas a los recuperados que da el MINSA en los comunicados generales. Sí, sí. Las altas Vitales. hospitalarias, exacto, las altas hospitalarias lamentablemente han variado a lo largo de la pandemia. No hay una relación, asociación directa entre estas dos variables. Lamentablemente, estos últimos días sí he podido notar, como indicas, que la cantidad de fallecidos sigue siendo más grande que las altas hospitalarias, y esto también se ve reflejado con la curva de ocupación de UCI que estás mostrando justamente en pantalla, que sigue aumentando a medida que también aumenta la capacidad total de camas. Entonces, todavía no terminamos de abastecer de camas a esta lista de esperas de personas que buscan un cama UCI. De acuerdo. Y tendría, ¿verdad?, una correspondencia con la existencia de las variantes. Muy probablemente que haya una constante en los últimos días, que más son los fallecidos que los que reciben alta hospitalaria. Será necesario también opinar más adelante, lo comprometo, señor Parra, respecto a la vacunación. Entiendo que aún hay personas que no reciben la primera dosis siendo parte de la primera línea, y eso también es preocupante. Sí, sí, definitivamente todavía
vemos en la base de datos actualizada a diario que el personal de primera línea es uno de los grupos en mayor proporción que se están vacunando a diario, cuando ya debieron tal vez finalizar según los cronogramas iniciales. El plan inicial, que eran poco más de 400.000 personas vacunadas en la primera fase, se estaría alcanzando al día de hoy, al finalizar el día seguramente, si mantenemos el ritmo que hemos llevado últimamente. Pero definitivamente todavía hay cierta demora, cierto retraso con el aumento de la velocidad de vacunación que se está sosteniendo desde el inicio. Le digo, conozco médicos que no han sido vacunados y atienden pacientes COVID también. Ahora, se ha hablado de la tercera ola, ¿no? En algún momento el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo, depende de nosotros de que esto sea una olita, pero aparecerá, al parecer, ¿no? Aparecerá, y es importante conocer en qué circunstancias las elecciones serían, un factor clave en la ocurrencia de la tercera ola. Bueno, cualquier evento que congregue personas y lamentablemente que no podamos evitar que estén juntas o que no se den los controles adecuados va a ser un foco de contagio. Entiendo que se están tomando todas las medidas, incluso por horario y otros, para que esto no se dé, pero sí son potenciales focos de contagio como el que acabas de mencionar con las elecciones. De ahí la importancia de cumplir con esa sugerencia en los horarios, ¿no? Ir en los momentos que se nos ha aconsejado y poder evitar las aglomeraciones y tomar en cuenta también el llevar el lapicero, la mascarilla bien colocada, el distanciamiento, ya que eso depende de nosotros, ¿no? Se han aumentado los locales de votación y también las mesas. Bueno, en todo caso, la tercera ola podría aparecer, ¿cree usted, después de abril? ¿Tienen una aproximación en torno a cómo sucedió en otros países? Por ejemplo, ¿después de qué etapa o de qué tiempo respecto a la segunda ola? Bueno, en el caso de países de Europa esto ha pasado entre 30 y 60 días, pero nuevamente esto no es que sea una regla que aplica a todos los países, es un marco de referencia únicamente. Esto hemos visto que ha sucedido ahí, incluso en países que no terminaron de bajar la segunda ola, los niveles después de la primera volvieron a tener un incremento la cual ya están llamando tercera ola. Podría pasarnos acá, ¿no? Nada lo descarta, lamentablemente no estamos libres de eso y todavía dependemos del ritmo de vacunación, que es, por lo que vemos, la única esperanza para que estemos protegidos. Hicimos cálculo la vez anterior de cuándo podíamos conocer el impacto de las restricciones según la cantidad de fallecidos. Creo que eso ya se da para la siguiente semana, pero se va notando también alguna evolución respecto al requerimiento de los balones de oxígeno que van más para domicilio, ¿no? Lo digo por las colas, ya no vemos las mismas colas que hace una semana o 2 semanas. Sí, justamente vi una nota, creo que el domingo, donde hablaban de esto, ¿no? Que las colas habían reducido en cuanto a la demanda de oxígeno, y esto iba de la mano también con la reducción en ese momento y la semana pasada en cuanto a camas de hospitalización y fallecidos. Me gustaría ver el escenario al terminar esta semana, porque con el incremento nuevamente de varios indicadores o la estabilización, podría ir de la mano también con un aumento ligero de la demanda de oxígeno. De acuerdo, muy bien, entonces esa es la situación. La tercera ola no se sabe exactamente, puede ser 30, 60 días, las elecciones pueden ser un factor, pero en términos concretos, ¿hemos visto incremento de contagios en otros países tras un proceso electoral? No, la verdad, No, ¿verdad? yo al menos que tenga información, no, en el caso de Chile, de la región. Sí, al menos no hay un caso específico del cual pueda mencionarte. De acuerdo, eso es interesante saberlo también, porque finalmente todos tenemos la intención de participar, porque nos corresponde también, y para mejorar, hacer un cambio. Finalmente eso está en nuestras manos, pero también ir con los cuidados y saber cuál es la afectación totalmente respecto a ello. Ahora, el tema de las vacunas, ¿no? La velocidad con la que estamos vacunando y la distribución de estas. ¿Cuál es la imagen que tiene usted respecto a lo que estamos haciendo, verdad, de parte del Ministerio de Salud con la distribución? Sabíamos que habían varias que estaban todavía en los almacenes, y finalmente, ¿cuál es el comparativo con otros países respecto a ello? Bueno, desde el inicio de la vacunación en febrero, lamentablemente el ritmo en promedio no ha aumentado. Estamos en un promedio de 15.000 dosis aplicadas por día. Se ha visto un incremento en los últimos días, y esto a razón de la vacunación que está realizando Salud desde la semana pasada. Esperaríamos que por ahí también vaya el aumento. Sin embargo, este despegue, incluso que tenía planificado el presidente Sagasti, de 60.000 vacunas al día para poder vacunar a la población a fines de año, todavía no se está ni acercando a la mitad. Entonces, esperaría yo que esto sea
limitado, esté limitado a la llegada de mayor stock de vacunas. De acuerdo. ¿No? Si esto pasase, ¿no? Llegase mayor stock y vemos que todavía no aumenta, bueno, ya sería un tema logístico seguramente. Muy cortito. Dijeron 10, 11 millones de personas vacunadas para julio, la entrega de mando. ¿Llegaremos? Probablemente a este ritmo no estemos llegando, ¿no? ¿A cuántos más o menos podremos llegar, sabe? ¿Han hecho ese cálculo según la promesa de 50.000 dosis semanales de la vacuna? Claro, si vamos 6 semanas, si vamos poco más de 400.000, pues ya podríamos dar una idea de que no estaríamos ni cerca de ese valor, ¿no? No me gustaría ser muy pesimista y decir varios años, pero a este ritmo sería imposible llegar. Vamos a ver qué sucede. Entonces analizamos las cifras en las próximas semanas, señor Rodrigo Parra. Gracias por su tiempo. Gracias, Fátima. Buenas tardes. Muy bien, vamos ahora a contarles que ya entró en funcionamiento la plataforma digital Pongo el Hombro, con la que los adultos entre 80 y 100 años podrán actualizar sus datos y conocer su lugar de vacunación.